esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazcan bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿Por qué ser cristiano? Esta es una buena pregunta en un mundo que tiende hacia ser ateos. En la actualidad se recalca en los centros académicos que el hombre desciende del mono. ¿Por qué se dice esto? Si usted analiza la filosofía, una teoría de Friedrich Nietzsche, conocida como el vitalismo, es lo que domina la sociedad en el día de hoy. Tú tienes que vivir tus instintos sin arrepentirte de nada, decía Nietzsche. Y no solo eso, que el que se arrepiente es débil. Algo interesante de este famoso filósofo que domina el pensamiento en el siglo XXI, que era nieto de pastor e hijo de pastor de origen judío, pero su padre murió a prematura edad, y muchos autores cristianos dicen que su respuesta de guerra contra el cristianismo es por el resentimiento por la pérdida de su ser querido. En la actualidad, otros dicen que Jesús fue un gran iluminado, como lo fue Confucio, como lo fue Buda, como lo fue Mahoma. ¿Pero qué dijo Confucio? Confucio, filósofo chino, dijo: yo no soy el camino. Buda, filósofo hindú, dijo que busquen la verdad. Mahoma, el profeta del Islam, dijo que no sabía cuál era el propósito de la vida. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta aseveración es muy temeraria, porque dentro de todos los grandes hombres que han existido, el único que dijo esto fue Dios, que el único que dijo que sabía cuál era el propósito de la vida fue Jesús. Y hay un dato adicional.
La única tumba vacía es la de Jesús de Nazaret, porque la resurrección de Jesús es la parte más importante de nuestra fe. Si Jesús resucitó, todos resucitaremos y tendremos vida eterna. Pero si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. El día de hoy vamos a ver 3 aspectos fundamentales para creer en Jesús. El primero le hemos denominado milagros. Veamos el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Debemos entender que el que se dirige a Jesús es un rabí judío. En aquella época, para llamarse rabí, tenía que pasar por 30 años de estudios, desde los 15 a los 45 años en las escuelas rabínicas, y después de esto tener un ejercicio ministerial muy abundante. Entonces vemos un hombre muy estudiado en la religión judía y le dice a Jesús: maestro. Una persona sin estudio y le dice maestro en base a las señales, a los milagros que Jesús había hecho. Sabemos por la Biblia que Jesús resucitó a 3 muertos: a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. Sabemos por la Biblia que Jesús caminó sobre el mar, curó enfermos, dio vista a los ciegos y alimentó a miles de personas. Mis queridos hermanos, lo de Jesús fue portentoso. Tan portentosos son los milagros de Jesús, mis queridos hermanos, que usted vive en el año 2021, porque hace 2021 se calcula que nació Jesús. Y con toda seguridad podemos decir que Jesús sigue haciendo milagros, no en circos ni en shows que buscan más el aplauso del hombre. Todos los creyentes podemos decir: Jesús hizo el milagro, algo sobrenatural, algo portentoso. Personalmente yo podría testificar de muchos milagros, pero quizás el más asombroso en la vida de mi familia fue el nacimiento de mi hija Eva. Nació con menos de 7 meses de edad, con una serie de problemas que el doctor que la atendió me dijo: yo no sé cómo pudo haber nacido, ni siquiera sé cómo pudo haber quedado embarazada, hablando de su cuadro médico, porque Jesús sigue haciendo milagros, y milagros portentosos, milagros que la ciencia no puede explicar. El mismo evangelista Juan dice que no cabrían todos los libros del mundo para anotar todos los milagros hechos por Jesús. Los invito a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 5 al 12. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucitó de los muertos. Este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se reunieron en Jerusalén todos los gobernadores y gobernantes religiosos. Usted debe saber que en aquella época el gobierno militar lo tenía el Imperio Romano. Y quiero hacer una aclaración con respecto a las familias sacerdotales. Ya no eran sacerdotes los de la descendencia de Leví, conforme lo decían las Escrituras. Quien llegaba a ser sumo sacerdote eran los que ofertaban más dinero al Imperio Romano. Venía una familia poderosa y le decía que hay tanto al emperador, pero venía otra y ofertaba más. Les recuerdo que el templo de Jerusalén albergaba las 7 fiestas sagradas del judaísmo. Y usted, para sacrificar un animal a Dios en aquellos días, no podía traer un animal de su propiedad. Tenía que ser un animal comprado en el templo. No podía comprarlo con su dinero, tenía que cambiarlo. Por eso habían mesas de cambistas por una moneda que solo circulaba en el templo. La carne y las pieles ya no se las dejaba a los sacerdotes para su mantención, eran vendidas por la familia sacerdotal. Sin duda era un mega negocio que hacía que Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todas estas familias pujaran con grandes cantidades de dinero. Estas familias aristocráticas, adineradas y muy estudiadas, le dicen a un señor que era pescador, lenguaje de pescador, con una vestimenta rústica: ¿cómo es posible que tú hayas hecho este milagro, hayas sanado a este enfermo, que era un paralítico de nacimiento? Esto es como recrear el momento de la creación. Entonces él responde, y podría parafrasearlo: sepan ustedes que a quien crucificaron, por él fue hecho el milagro. Fue hecho el milagro por Jesucristo de Nazaret. Y hace una declaración que es fundamental para nosotros los creyentes. Jesús es la piedra sobre la cual se basa nuestra fe. La segunda aseveración que hace Pedro, que es desechada por los edificadores. Los edificadores son los judíos. Usted debe saber que de los 40 escritores de la Biblia, 39 son judíos, que mayoritariamente está escrita en hebreo y que Jesús es el Mesías prometido a Israel. Pero también hace otra aseveración, y sin duda la más importante, que solo en el nombre de Jesús se puede ser salvo. No por pertenecer a ninguna religión, ni por practicar ningún acto, ni por creer en otra gran personalidad. Usted es salvo de la ira venidera de Dios, del Gehenna que vendrá sobre el mundo entero, si ha creído y cree en Jesús de Nazaret. Jesús hizo muchos milagros como jamás se ha visto, y lo sigue haciendo el día de hoy, cuando el pueblo se pone de acuerdo en oración, ruego y súplica. Y todos, absolutamente todos, hemos visto los milagros de Jesús. La segunda característica que nos llama a ser cristianos son las palabras de Jesús. Y los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús cambiaron la humanidad
por entero. Reflexionemos un momento. Antes de Jesús se nos decía ojo por ojo, diente por diente, buscando la venganza. Con Jesús, ¿qué se nos dice? Que amemos a los que nos odian y hablan mal de nosotros. Entonces las palabras de Jesús son totalmente diferentes a lo que se conocía y todavía son diferentes con esas grandes personas que se lo quieren comparar. Permítame recordarles, en la actualidad existe el movimiento ecuménico, el cual quiere que todas las religiones se unan y se dice que es el mismo Dios. Pregunto yo, ¿Jesús es igual que Mahoma? Mahoma te dice que si vas al cielo, Alá te va a dar 100 mujeres para que tengas sexo con ellas, ríos de leche y vino, y la potencia para disfrutar de estas 100 doncellas. ¿Esto dijo Jesús? No es el mismo Dios. Jesús habla de santidad, de amor al prójimo, de reconciliación. Jesús no habla de sexo ni de 100 mujeres por cada persona que es creyente. Esta promesa de Mahoma le da a las personas que mueren en lo que se conoce como la yihad. Por eso las personas musulmanas que se estrellaron contra las Torres Gemelas ya en su mente estaban esperando las 100 mujeres que les tocaba a cada uno. Entonces vemos que Jesús es revolucionario con sus palabras y antepone la intención. Y quiero que me atiendan. Si usted dice, me cae mal una persona, por más que la haya perjudicado, Jesús le dice, usted es asesino. Si usted mira a una mujer con deseo, Jesús le dice, usted es adúltero. Si usted miente, Jesús lo acusa, porque no está acusando el acto, sino la intención. Entonces, mis queridos hermanos, las palabras de Jesús dan la real explicación a la palabra de Dios, palabras de vida eterna. Y usted tiene en esta mañana un gran privilegio. Veamos en el libro de Lucas, capítulo 11 y versículo 28. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Le va a ir bien si usted se sienta, escucha la palabra de Dios y la obedece. Estas palabras de vida eterna son para ser obedecidas, no lo que a usted le conviene, no las palabras que le gustan, sino todo el mandato de Dios. Todo el mandato de Dios. Mis queridos hermanos, es un privilegio escuchar lo que Dios tiene para su vida. No palabras de hombres, no concilios humanos, sino la palabra de Dios. Dios con su palabra creó el universo, lo creó de lo que no existía. Dios con su palabra es el único que tiene poder para sanar al alcohólico, sanar al drogadicto y enseñarle la verdad de Dios. Entonces es bienaventurado, le va a ir bien en todo lo que emprenda cuando usted oye y obedece la palabra. Y el escuchar y el obedecer la palabra es fundamental. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Las palabras de Jesús van a ser por lo cual usted es juzgado. Dios dice que todo el juicio se lo dio a Jesús. Mis queridos hermanos, los mandamientos, por más sencillos que parezcan, deben ser obedecidos. Nosotros no estamos para discutir con Dios o decir no estoy de acuerdo con Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos menos que el polvo. Hoy estamos vivos, mañana solo Dios lo sabe. Y lo digo no solo por esta pandemia.
Usted está vivo, mañana solo Dios lo sabe. Y esto recuerda a un ex compañero de trabajo, un maestro mecánico, y yo le estaba predicando la palabra del Señor. Y era un viernes de tarde que el bote salía al puerto y él me dice: ingeniero, después lo escucho. Esa noche murió. Fue a un lugar a beber bebidas alcohólicas y cuando quería cruzar la vía panamericana, vino una vía de transporte interprovincial y murió. No llegó el lunes para escuchar la palabra del Señor. Si usted tiene en este día la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y escuchar el llamado de Jesús, no lo deje siquiera para más luego. Quizás no haya otra oportunidad. Jesús tiene palabras de vida eterna. La tercera prueba, y quizás la más importante, la dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Saulo de Tarso, rabí hebreo de la escuela de Hillel, un hombre que tenía 30 años de estudios al más alto nivel académico, estaba comisionado por el Sanedrín para ir a aprisionar cristianos en Damasco, y se le aparece Jesús de Nazaret. Posteriormente él testifica de Jesús y da una lista muy interesante, que Jesús resucitado se le apareció a Cefas, es decir, al apóstol Pedro, luego se le apareció a los 12 discípulos, luego a más de 500 hermanos a la vez, luego a Jacobo, su hermano, a los apóstoles y luego a Saulo de Tarso, que luego el Señor le cambió de nombre a Pablo. Da una lista de testigos que vieron la resurrección de Jesús, y fue tan importante la resurrección de Jesús que los que tenían miedo de ser aprisionados por el Imperio Romano tomaron valor. Nadie muere por una mentira. El informe de los judíos es que los discípulos habían robado su cadáver, pero sabemos que todos ellos, con excepción de Juan, murieron quemados en aceite, crucificados al revés, latigados entre las fieras, porque vieron a Jesús y supieron a ciencia cierta que la resurrección es real. Jesús resucitó de los muertos. Jesús ya no es un niño ni está en la cruz. Está entronizado al lado derecho del Todopoderoso. Jesús resucitó conforme lo dicen las Escrituras. Y hay una larga lista de testigos. Y esos testigos transformaron el mundo y viajaron a todos los rincones del mundo conocido en esa época para decir que Cristo vive. Fue tal su impacto que ellos llegaron a conquistar el mundo de aquellos días por medio de la paz. Jesús dijo: ama a tus enemigos, y ellos lo hicieron. A los primeros discípulos de Jesús les llamaron cristianos, es decir, pequeños cristos, porque el cristianismo es imitar a Jesús. El cristianismo no habla de sacramentos, ni de ayunos, ni vigilias, ni encuentros, ni retiros. El cristianismo es cuánto usted se parece a Jesús. ¿Siente resentimiento? ¿Siente orgullo? ¿Se cree más que los demás?
mis queridos hermanos, está lejos del Señor. El más cristiano no es el que más cree ser, sino el más humilde y el más manso. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y yo te invito, yo te invito en este día a que seas manso y humilde de corazón, porque Jesús resucitó. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús resucitó? Amén. Entonces repasemos cuáles son las 3 causas por las que podemos y debemos ser cristianos. La primera, los milagros que siguen a favor de su pueblo. Y yo en este día doy gracias a Dios porque hemos sido muy bendecidos con los milagros de Jesús. La segunda, las palabras de Jesús son vida eterna. Palabras que dio Dios a nuestro Señor Jesucristo para por estas palabras ser juzgados. La tercera causa por el cual debo ser cristiano es que Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, usted y yo vamos a resucitar. Como Cristo resucitó, todos vamos a la vida eterna, y el día que nos vayamos de este mundo no es un adiós, es un hasta luego, porque todos los creyentes de todas las épocas vamos a vivir con el Señor para siempre. Él prometió darnos un cuerpo nuevo y lo va a hacer. Y en este día hay una pregunta muy importante que debe responderle a Dios. No a mí, usted debe respondérsela a Dios. ¿Usted quiere ser cristiano? Amén. ¿Usted quiere ser cristiano? Amén. Dios los bendiga y adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios te bendiga, protección te